En Cuba existieron grupos de moros y cristianos hasta 1946 en el Festival de Santiago, que es la última vez que se presentan. En Puerto Rico existen dos ahora mismo, no estoy seguro. En República Dominicana había uno de los grupos de moros y cristianos, y como ustedes bien saben, Filipinas también ha tenido su grupo de moros y cristianos, y Croacia también su grupo de moros y cristianos. Es decir, es una fiesta de todos, que forma parte del sincretismo que durante estos años, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, España se trasladó al resto del mundo cuando se convirtió en uno de los reinos, como bien se dice, en donde no se ocultaba el sol nunca. Si el sol se ocultaba en Filipinas, ya estábamos en México con sol. Y así pasaba todo el año con sol por todos lados. Deben sentirse ustedes, españoles, muy orgullosos de lo que tienen como tradición y como historia. Yo también me siento muy orgulloso de formar parte de estos elementos sincréticos que ha tenido la cultura española y el resto del mundo. En el caso de El Salvador también tenemos un sincretismo fundamental en varias cosas, pero el tema de moros y cristianos es un tema que se aborda muchísimo también para entender. No todo el mundo entiende, en el caso de El Salvador, que moros y cristianos es una tradición que nos llega de España. Algunos pueblos indígenas piensan que los moros y cristianos son una tradición creada a partir de la cultura de los pueblos originarios, lo cual no es así. Pero se piensa que es así, y lo dicen con muchísimo orgullo, y se sienten muy apropiados, se sienten muy orgullosos de que esto sea así, lo cual a mí me indica que sin conocer la historia hay una identidad con la tradición de moros y cristianos. Hay un sentimiento muy de apropiación, no solamente de los danzantes de moros y cristianos, sino también de los pueblos de los barrios en los cuales ellos desarrollan sus actividades, que son fundamentalmente alrededor de las fiestas del patrono local. Santa Marta, San Felipe, Santiago, San Marcos, San Lucas, San Juan, que son los santos de los cuales estaremos hablando en algún momento también. Y en América tenemos muchos casos de sincretismo. O sea, tenemos una danza en El Salvador que se llama la danza del tigre y el venado, que es dos personas que están saliendo a cazar venados para poder comer, siglo XVIII, siglo XVII, y que en ese ir a buscar qué comer, tratando de cazar un venado, le dan un balazo al venado, un escopetazo. Gracias, maestro, muy amable, te agradezco mucho como amable. Y una vez que ha matado el venado, aparece un tigre. Y el tigre no solamente se quiere comer el venado, sino que se lo quiere comer a ellos dos también. Y empiezan a rezarle a la Virgen de la Concepción. No tenemos Virgen de Concepción en los pueblos originarios. Sin embargo, estos indígenas rezan a la Virgen de la Concepción, y la Virgen de Concepción hace que lleguen otros pobladores y capturen al tigre. Y ahí se termina el tema de la danza con una misión religiosa sobre la captura del venado, del mazal, ¿no? Se captura al venado, pero luego es la Virgen que logra rescatarlos. Hace unos 8 o 10 años aproximadamente, estando en mi oficina, llega una de las arqueólogas y me dice: Julio, vamos a celebrar la Rosca de Reyes. Yo digo: ¿qué diablos es eso? No tenía ni idea qué diablos era la Rosca de Reyes. Los mexicanos sí la tienen, la Rosca de Reyes. Su influencia española es mucho más fuerte por el hecho de haber sido el virreinato de la Nueva España. Pero nosotros, la periferia, los países periféricos o los estados periféricos o las zonas periféricas, teníamos menos influencia. Y hace 8 o 10 años yo me entero que existe una Rosca de Reyes que está relacionada con la Virgen de la Candelaria. Me imagino que es igual acá, que se celebra el 2 de febrero y que la gente reparte tamales, o que es una excusa para comer tamales también. ¿Saben la Rosca de Reyes, no? Se parte la rosca, se encuentra al niño dentro de la rosca, y al que le sale el niño dentro de la rosca es el encargado de comprar los tamales para los 40 o los 50 que somos en la oficina. O sea que no es una gracia. Sin embargo, bueno, es lo que se estila hacer. Esa es una tradición española también, que vamos celebrando también en América, que en el caso de El Salvador empezamos a celebrar. La Virgen de Guadalupe, 1545, ¿recuerdan 1545? Bueno, Juan Diego va en el camino al Tepeyac y se encuentra entonces con una niña que lo saluda y
que posteriormente, después de 2 o 3 encuentros, finalmente, la Virgen de Guadalupe le recuerda que ella es la Madre de Dios. Y Juancín, o Juanito, Juancín, termina prendado de la Virgen y además con un trajecito en donde está la Virgen de Guadalupe, con las flores, con las rosas, ¿verdad? Y es una tradición que celebramos. Yo estaba muy impresionado por este cuento, por esta historia de la Virgen de Guadalupe, y luego me enteré que la Virgen de Guadalupe en realidad es una Virgen del sur de España. Bueno, es otra de nuestras tradiciones. En El Salvador también celebramos el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe, y los niños de 7, 8 años, igual que pasa en México, el día 12 de diciembre por la noche, van vestidos con su trajecito de indígena para ir a celebrar al santuario de la Virgen de Guadalupe. Mucha gente cree que la Virgen de Guadalupe es una Virgen mexicana y disculpa, ¿no? Pero muchos mexicanos son muy adeptos, son guadalupanos, y se llaman así guadalupanos, ¿no? Porque esta es la adhesión a esta tradición de la Virgen de Guadalupe. Tenemos otros casos también. En El Salvador tenemos una danza de la gigantona. Es un muñeco dentro del cual se mete una persona que empieza a danzar moviendo los brazos para arriba y para abajo. El muñeco debe medir 3 o 4 metros. Y luego me enteré que había una gigantona en Tenerife. Bueno, yo pienso que es una adopción de una costumbre también española. Luego tenemos este santo, que no es un santo en realidad. San Simón, que no es San Simón para el caso nuestro, sino que es Rilagman. Rilagman es el abuelo, el man es el señor abuelo, ¿no? Y el abuelo, Rilagman, es Mashimú. Me sorprendí mucho en una Semana Santa en Santiago Atitlán, cuando estando ahí, estaba la celebración de la Semana Santa y había todas las procesiones de Jesús sacramentado, de Jesús el Nazareno, y de repente veo otra procesión muchísimo más grande que la procesión de Jesús, y era la procesión de Rilagman. Y el sacerdote le da permiso al Rilagman para que entre a la iglesia, con la intención de que los indígenas que están siguiendo a Rilagman entren a la iglesia. Hace 2 años. No hace 20 años, no hace 40 años, no hace 50, hace 2 años. Listo. Y yo miraba esto y decía, yo tengo que conocer de cerca a Rilagman. Y me fui a meter a la casa de Rilagman y la primera cosa que me obligaron es que comprara 2 botellas de licor fuerte para regalárselas a Rilagman. Lo cual hice efectivamente y lo bebimos con Rilagman. Él botella y media, yo media botella de licor fuerte, de guarda. Él no se emborracha porque es Rilagman, yo sí me emborraché, desde luego, ¿no? Y yo me preguntaba por qué razón Rilagman puede beber tanto. Y la razón por la que puede beber tanto es porque Rilagman es un encordelado, está hecho de cordeles por dentro. Es este Rilagman. Está hecho de cordeles por dentro, de tal manera que le puede dar guaro. Y nunca se va a emborrachar, porque todo el guaro le queda en los lazos de los cuales está hecho Rilagman. Me pareció sumamente interesante, escribí un artículo sobre esto para entender más y estoy tentado a irme en un par de semanas a Santiago Atitlán para entender mucho mejor el asunto. Hasta ahora ha sido sumamente interesante, muy bonito, además una tradición impresionante que no había tenido. La gente le tiene miedo a Rilagman porque Rilagman es muy celoso y enojado, te puede matar. Eso dicen, ¿no? No ha pasado conmigo todavía, creo que lo va a lograr alguna vez, seguro, ¿no? No sé si va a ser a causa de él, pero bueno, nos moriremos alguna vez. 3 de mayo, tenemos el 3 de mayo, es el inicio del mes de mayo, es el mes de la fertilidad para nuestra región en Mesoamérica. A finales del mes de marzo, al final del mes de abril, las flores están haciendo su aparición, los árboles se llenan de mango, de aguacate, de jocote, de membrillo, de higos, de lo que ustedes quieran. Es el mes de la fertilidad.
Nuestros indígenas celebraban la fertilidad. Tenían una celebración potente, poderosa alrededor del tema de la fertilidad, porque además el semen, la lluvia, caía sobre la tierra y la bañaba. Y una vez que la bañaba, empezaban a aparecer todos estos frutos. Bueno, 3 de mayo celebramos el Día de la Santa Cruz. El Día de la Santa Cruz de Roma, que no es un invento nuestro, sino que es un sincretismo, y que la celebración del Día de la Cruz es muchísimo más grande que la celebración del Día de la Santa Cruz de Roma. Por una razón, el origen para nosotros se encuentra en este mes de la fertilidad, y no exactamente en una tradición religiosa católica, pero sí en este mes de la fertilidad. Es de los meses más impresionantes. Hablábamos anoche que tú puedes con €1, $1 o 20 pesos comprarte 25 o 30 mangos en este mes, y deliciosos, y ricos y grandes, y rojos y amarillos. Los verdes puede ser también, pero son mucho mejor los rojos y los amarillos para poderse comer. Estoy hablando de 25 o 30 mangos por €1. Con buena suerte te puedes encontrar 50 mangos en el caso de El Salvador por €1. Con buena suerte, ¿no? Con mala suerte pues serán 20, pero es suficiente para poder hacerse todas las jaleas que uno quiera tener para todo el año, si es que quiere hacer jaleas. Y si no, si lo que quiere es comerse los mangos en una noche, al día siguiente seguramente estará complicado de su estómago, porque demasiados mangos ocasionan diarrea. Lo sabemos. Lo sé yo también, que una vez me comí 25 mangos en una sentada. Que es absolutamente cierto, además, ¿no? Que no es un cuento, que es verdad. Bueno, celebramos el Día de la Cruz a partir de eso. Es decir, tenemos una celebración, unas celebraciones que son todas sincréticas alrededor del tema de la relación y la fusión cultural que tenemos con España. Hay muchos americanos y hay muchos centroamericanos que reniegan de esta tradición, y yo lo insisto y lo digo. ¿Va a ser domingo en la iglesia? Sí, ya. Va a ser domingo en la iglesia, está sincretizado. ¿Comes pan francés? También, bueno. ¿Hablas castellano? Sí, bueno. Estamos sincretizados por donde lo querramos. La población, en realidad, en términos muy generales, la población recibe la influencia de los españoles desde 1519, el momento que llegan a México. 1521 concretan más o menos la conquista. Para 1524, el caso nuestro en El Salvador, 6 de junio de 1524, se cruza un río, el río Paz, 10 de la mañana, o más o menos a las 10 de la mañana, y comienzan a penetrar en el país nuestro también para iniciar este proceso de conquista y transculturización y aculturación por el otro lado. Y empezamos también a relacionarnos de una manera cordial, amable y sexual. A diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos con los ingleses, en el caso mesoamericano los españoles no tenían problema con acostarse con una indígena. Los norteamericanos, los ingleses, sí tenían problemas, hicieron reservaciones, etcétera, etcétera. Y esto también tuvo sus efectos, tanto a nivel cultural como a nivel de lo que somos hoy en términos genotípicos. Yo no soy un indígena, obviamente, por una cuestión genotípica. Es decir, soy un hombre más o menos blanco, tengo el pelo blanco. Bueno, nuestros indígenas no tienen pelo blanco, tienen pelo negro. Llegan 60, 70 años con el pelo negro, ¿no? Yo, pues por suerte, por casualidad, o porque mi mamá o porque mi papá, pues estoy siendo así como soy, y es una cuestión genotípica. No tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la fusión sexual entre españoles e indígenas en América. Esto no es extraño, y digo no es extraño porque esta es una cuestión que pasa en casi toda América, o en toda América, ¿no? La población recibe la influencia y la va adaptando a su propio contexto, a su propia historia, a su propio entorno natural y a sus propias creencias también. Se van adaptando estas creencias que llegan de fuera. Y estas creencias que llegan de fuera
a pesar de ser aceptadas y adaptadas, no necesariamente en todos los casos esto es absolutamente cierto. No en todos los casos. Hay diferentes momentos y diferentes esquemas de cómo esta influencia se recibe. Dussel, uno de los filósofos americanos más importantes, filósofo, sociólogo, hasta creo que estudioso de la religión, decía que en efecto la cristiandad europea consideró y pensó que su cultura era lo religioso y lo católico en particular. No solo la hispánica o la lusitana, sino también la holandesa, la inglesa, la francesa y todos los demás habituados a ver el cristianismo como una propiedad privada del europeo a partir de la cual podía ejercerse la influencia y a tomar la religión como la justificación de todos sus actos respecto a los infieles. Cuando digo todos sus actos, son todos sus actos. Todos. Los buenos y los malos. Y en una lucha de conquista y en una lucha en donde se encuentra el poder y el sometimiento, aparecen las más perversas actuaciones de uno de los grupos que generalmente son los grupos que tienen el poder. Eso también lo vivimos en América. Pero no es una cosa rara. Pasa en todos los esquemas en donde existe una relación entre sometidos y dominados, y también nos pasó a nosotros en América. Algunos métodos de lograr la adherencia a los temas culturales que tienen que ver, entonces ahora sí, con el tema del sincretismo, pero estos métodos desarrollados, de los cuales alguien expresaba ayer, que ya Miguel Ángel Martínez lo había comentado, ayer saliste en la conversación, Miguel, y alguien decía, no, pero esto lo dice Miguel Ángel tal y cual. Creo que fue Milena, ¿no?, que dijo esto. Hay un bautismo de personas, se cambian los nombres de la gente en América, los nombres de los indígenas, que podían haberse llamado como Juancín, podían haberse llamado Chisec, podrían haberse llamado de cualquier otro modo, pues ahora ya no se llamará así, se llamará Juan, o se llamará Pedro. Bautismo de las personas, pero impresionantemente también el bautismo de los pueblos. Mi pueblo es Xolocuilca. Ayer lo conversábamos con alguien sobre Xolocuilca, no recuerdo con quién. Hablábamos sobre Xolocuilca ayer y entonces decía, ¿qué significa Xolocuilca? Pues Xolocuilca significa el gusano verde del elote. Y ese es el nombre de mi pueblo. Pues mi pueblo se llama San Juan también. No es nuestro nombre, no es el nombre que le pusimos nuestros pueblos originarios. San Juan le llega posteriormente. Hay un pueblo que se llama Tepezontes. Los sontes son 20 es 400. Un sonte. Y Tepet significa cerro o volcán en algunos casos, como el Popocatépetl. Pues Tepezonte se llama San Juan también se llama Santiago y también se llama San Miguel, porque hay el tan grande de este pueblo que se divide en tres, entonces un pueblo se llama San Miguel, otro se llama San Juan y otro se llama Santiago. Están los nualcos también, que son los pueblos nualcos, está San Pedro, San Juan y Santiago también, porque Santiago, como ustedes conocerán y entenderán muchísimo mejor, es el líder de las huestes, de las milicias de los conquistadores. Santiago entonces es un santo importantísimo para los españoles. No era un santo importante para nuestros pueblos originarios, sin embargo, habrá 5 o 6 pueblos en El Salvador que se llaman Santiago, habrá 20 pueblos en México que se llaman Santiago, y habrá 10 o 12 pueblos en Guatemala que se llaman Santiago. Santiago, que además es Jaime y es Diego también, ¿no? Bueno, esto forma parte de la influencia. ¿Y por qué te voy a hablar de Santiago? Bueno, porque si yo me refiero a mi pueblo y hablo de San Juan, ya no estoy hablando de Xolocuilca, estoy hablando de San Juan, y San Juan tiene que ver con la religión y un método, un procedimiento pedagógico, didáctico para poder asimilar esta adherencia a esta cultura. Es el hecho de nombrar a los pueblos mismos. En México, más que en El Salvador, se eliminaron muchos centros ceremoniales de los pueblos aztecas y de los pueblos mixtecas y de los pueblos tlaxcaltecas y en el caso de El Salvador de los pueblos pipiles y de los pueblos mayas. Se eliminaron, se hicieron desaparecer, y con las piedras y con las rocas con las cuales se construyeron esos templos ceremoniales se construyeron las iglesias. Lo sabemos. Tenemos la evidencia arqueológica de que eso existe. ¿Para qué? Mira qué simbolismo más importante. Eliminamos el centro ceremonial y con estas rocas construimos la iglesia católica. Y además no la construimos nosotros los españoles. Fíjate, la construyen ustedes indígenas. ¿Para qué?
para que se sientan más dueños de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? No nos ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasó una vez construir yo mismo una choza en la playa. Yo la sentía mía, mi propiedad, yo la hice. Ahora imagínate a la indígena construyendo con las rocas las iglesias. Si ve la iglesia, la grandeza de la iglesia en el diseño que el arquitecto había pensado que debería ser y decir, esta es mi iglesia. Que antes estaba vinculado a Huitzilopochtli, Huachiquetote, ahora está vinculado a la propiedad de un templo ceremonial, de un Dios que hasta ese momento no conocía y que quizás nunca va a ver, porque desde la religión no se puede pensar que existe una figura esquemática, una figura del Dios, sino que este es un Dios que no se ve y que además no se puede pensar como ese. Algunos lo han hecho, ¿no? Y ya, te ponen un Cristo rubio, con ojos amarillos, con pelo rizado y muy largo. Yo creo que no era así. Pero se diseñó, porque la realidad no es como es, la realidad es como uno la crea. Y se ha creado esta realidad. Y es muy probable que alguien encuentre a un hombre blanco, alto, de barba rubia, ojos amarillos, y que sea más o menos guapo, y entonces diga, Cristo viene por la calle. Es muy probable, porque uno crea la realidad, uno la arma esta realidad. Esta manera de ejercer el procedimiento para la adherencia a la cultura es sumamente poderosa, potente, tiene sus efectos. Nuestros pueblos siguen pensando hoy en eso mismo que antes han recibido como elementos de la cultura llegada desde el otro lado del mundo. Caso de los moros y cristianos. Hubo, de parte de los españoles, diferentes procedimientos didácticos para proponer por algún mecanismo a los indígenas el teatro de los moros y cristianos. El teatro de los moros y cristianos. Ustedes tienen que pensar, si a un español le cuesta aprenderse todo el texto, todo el parlamento, llamamos nosotros, le cuesta aprenderse todo el parlamento para poderlo contar en el desarrollo del teatro, ¿cuánto le habrá costado a un indígena que no hablaba precisamente castellano y que lo tuvo que aprender? Y se lo aprendió. Y armó estas cuadrillas que seguramente habrán visto en algún momento, de 6 moros y 6 cristianos, a los cuales había que ponerle una máscara para que pudiera parecer moro, parecer cristiano, porque en el caso de El Salvador, nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios, nuestros pipiles, las mujeres miden 1,35 y los hombres miden 1,43. Pues de moro nada, y de español menos, con esa estatura. Yo sé que hay españoles pequeños, pero no a este nivel. Este nivel es un nivel, bueno, forma parte del genotipo que tenemos nosotros en América. Y que esta intención que existía para que el indígena aprendiera formaba parte de estos mecanismos sobre los cuales, entendiendo la importancia, entendiendo el significado, entendiendo el simbolismo que está detrás de la fiesta, que es el vencimiento del Dios católico sobre los musulmanes, y que esto se lo aprendía el indígena, entonces decía, tu Dios es más poderoso que el mío. Si tu Dios puede vencer los más grandes ejércitos, y mi Dios apenas alcanza a hacer soplar el viento, ¿cómo no va a ser más poderoso? Si tu Dios fue capaz de vencer 750 años de permanencia de los musulmanes en España, ¿cómo no va a ser más poderoso que el mío? Claro, que apenas hace llover. Pues los indígenas fueron transformando esto, pero no solamente lo fueron transformando, sino que en la medida que fueron aprendiendo esto, en esa medida también fueron diciéndolo y recitándolo durante la fiesta de los moros y cristianos, repitiéndolo cada vez que había la celebración del Santo Patrono enfrente de la iglesia que él había construido. Y lo asimiló y empezó a considerar que esta era su fiesta. Yo quiero decirles que en el caso de San Salvador no tenemos muchas fiestas de moros y cristianos, que las fiestas de moros y cristianos se encuentran en el interior del país, en los pueblos que son más indígenas y particularmente en las 2 grandes sierras que existen en el país, la sierra
el Amatepec, Tacuba, y la la cordillera del Barça, que son dos grandes sierras que atraviesan el país, que es donde se encuentran la mayor parte de los grupos de moros y cristianos, y que son pueblos indígenas, y que ningún español en El Salvador hace la danza de moros y cristianos. En los últimos años nos hemos vinculado con el Centro Cultural de España y empezamos a hablar sobre moros y cristianos y hacer alguna vez una danza y esto ahí dentro del Centro Cultural Español, pero hace 10 años eso no pasaba. Que los españoles no celebraban la danza de moros y cristianos en América, que la danza de moros y cristianos la celebraban los pueblos indígenas. Esto lleva a pensar que a los indígenas el tema del catolicismo les hacía ver a este Dios descomunalmente fuerte, más que cualquiera de los dioses que podía haber tenido, y que entonces hacer la danza pensando en este Dios, recitando Santa Marta o el famoso Rey de Toledo o Santiago y la Virgen y todas estas historias que tenemos allá, que son algunas creadas por los mismos pueblos indígenas y otras que son copias de los españoles, lo hace sentirse muy bien y lo hace sentir una adherencia con este Dios católico del que se ha hablado muchísimo y se sigue hablando mucho. Probablemente esta visión y esta relación muy cercana con el catolicismo, no con los sacerdotes, porque con los sacerdotes nada que ver, pero sí con el catolicismo, como una fuerza ideológica, un motor ideológico, ha hecho que los historiantes puedan mantenerse hoy mismo dentro del imaginario identitario que tienen los pueblos indígenas. Han asumido con una mayor fuerza que la que tenemos nosotros los ladinos o los mestizos el tema de la religión. Tiene una costumbre de ir el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo a la iglesia, costumbre que yo todavía no logro desarrollar, pero ellos lo hacen. Y son muy entregados a este tema relacionado con el catolicismo. Pero no puede pensarse de otra manera. Y no es una exclusividad del proceso de conquista y de colonización en América. Todos los pueblos se proponen inicialmente, cuando someten a otro pueblo, arrasar con su cultura. Es una manera de eliminar, de proponer o imponer la ideología, que incluso puede ser por la fuerza, como en muchos casos fue en América y como en otros casos también fue una historia de amor. Tengo que decir eso. En otros casos fue sacerdotes españoles que estaban enamorados de los pueblos originales. Cuando digo enamorados, lo quiero decir en un buen sentido. Enamorados de Teresa Bartolomé de las Casas o Toribio de Benavente, que tenían mucho amor y que auténticamente, desde su percepción, lo mejor para el indígena era que se convirtiera al cristianismo. Pero es una visión legítima. La visión legítima que tiene el dueño de la fábrica cuando te exige que llegues a las 8 de la mañana. Es legítimo, es el dueño de la fábrica. Te está pagando. Tienes que llegar a las 8. ¿Qué pasa si no llegas a las 8 de la mañana? Pues hombre, te regaña o hace cosas peores que eso. Eso también lo podríamos tener en el caso de América. ¿Aceptó el indígena esa imposición? Mira, esta es una cosa un poco complicada. Siempre hay apreciaciones que dicen, sí, los indígenas aceptaron fácilmente eso. Y hay otras apreciaciones que dicen, no, los indígenas no querían. Esto es Chichín en Tactic, en la Alta Verapaz. Lo que está en el centro es un centro ceremonial maya. Lo que está frente al centro ceremonial maya es una cruz. El templo donde se desarrolla esta actividad es un templo católico en una montaña, que es donde estaba originalmente el templo de los pueblos mayas. Podemos decir que en este caso los indígenas que están en derredor de esta celebración maya son católicos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que son católicos. ¿Y podemos decir que han renegado del catolicismo? Yo creo que no. ¿Y podemos decir que odian al catolicismo? Tampoco. He entrado a esta capilla, en donde cuando tú entras, la capilla es un poco más pequeño que esto, está llena de tizne por todos lados, por todas las velas que le ponen al Cristo crucificado. Y uno entra a esta capilla y entonces
Como lo que tienes ahí es ceniza de las velas, tú puedes poner tus manos en la pared, tus manos quedan implantadas ahí como si fuera Atapuerca. Y lo he hecho. Y me siento muy feliz de hacerlo, me siento muy contento de hacerlo. Y los pueblos indígenas tienen su celebración maya enfrente exactamente de la cruz. ¿Están renegando de la cruz? Pero no. ¿Están contentos con la cruz? Pero claro que sí. Y están contentos con su celebración maya también. Hay una dualidad dentro de su cabeza que es casi imposible de explicar para nosotros que somos gente binaria, o sí o no. Esto no es una binariedad. Es que este es un tema en donde el sincretismo se atraviesa por la cabeza del sujeto y se convierte entonces, quiere o no quiere, en un sujeto que en un momento piensa en Dios y que en otro momento piensa en Chacmol. Porque esta es la verdad, esta es la realidad con la cual nuestros pueblos han existido y forma parte de esto que estamos llamando el sincretismo. Entre todos los aparatos ideológicos con los cuales funcionan los pueblos, los estados, los países, los gobiernos, los reinos, hay dos que son los más poderosos y lo sabemos. Uno de estos es la educación. Es importantísima la educación como elemento, componente de sometimiento ideológico. Imagínate, tú agarras al niño a los 4 años y lo metes a la parvularia con un procedimiento para que pueda aprender a vivir dentro de la sociedad que yo he creado, con el esquema que yo he definido como gobernante y con el tipo de pensamiento que yo quiero que aprendan. Y perdóname, llegamos 20, 25 años más tarde metidos y sometidos a ese proceso ideológico de la educación y nos convertimos en lo que somos, ustedes y yo. Este es un procedimiento sumamente potente. Como yo soy profesor también, docente, no hago trabajo de maestro, de docente, de docencia, yo siempre le digo esto a mis estudiantes, pero entienden que usted está viniendo aquí a la universidad para que yo le enseñe cómo ser, para que yo le enseñe a pensar como yo creo que debe pensar. El otro procedimiento es la religión, a la que también asistimos volitivamente, como en el caso de la educación. Digo, por voluntad propia llegamos ahí. En el caso de la educación es peor porque la gente paga, ¿no? Paga por ir a la universidad, al colegio, y paga porque le enseñen cómo ser. Y en el caso de la religión no paga, bueno, de momento, pero igualmente se somete a este procedimiento de recibir la influencia que la religiosidad tiene, como se ha hecho durante todos los siglos que la Iglesia ha existido, que no es una cosa nueva, pues. Lo que pasa es que hace algunos años a alguien se le ocurre empezar a pensar sobre estas cosas y a discutir sobre cómo funciona este procedimiento. Quiero terminar con Carlos V y el renegado de Corinto. Es un texto de un parlamento que el indígena debe aprenderse y recordarlo por todos los años que va a ser la raza. No volverás a mencionar al Creador del cielo y de la tierra, porque no merece tu boca hacer de mi Dios recelo. Y te juro por la fe que tengo, de la fe católica que profeso, que este puñal sangriento lo sepultaré en tu pecho. Qué amable. Qué cariñoso, ¿no? El temor y el amor juntos, porque yo te enseño a ser católico a partir de que deseo tu bien, pero cuidado si no lo haces, porque si no lo haces te voy a meter el puñal en el pecho. Muchas gracias por ser tan atentos. Estoy sorprendido de la atención que prestan ustedes, más que mis estudiantes. Mis estudiantes son gente que está con el teléfono, ¿verdad? Ustedes son muy amables, de verdad. Muchísimas gracias. Enhorabuena por tu ponencia, me ha encantado, o sea, como has explicado todo el tema. Hombre, viniendo de vos, me de verdad, lo digo muy en serio. Bueno, mi pregunta sería, has hablado de sincretismo. ¿Es lo mismo sincretismo que inculturación? Y en el caso de los pueblos indígenas de Latinoamérica, ¿sería inculturación, sincretismo o aculturación también?
Según las zonas, seguramente. Según la zona, según el lado donde te encuentres Y también. según el lado, eso. Digo, si eres un español conquistador, es un proceso. Si eres un indígena que recibe la influencia, es el tema de la cultivación, es el otro proceso. Pero eso depende del lado que estés. Si estás imponiendo tu cultura o si estás recibiendo la imposición de la cultura, si estás tratando de influenciar al otro para que pueda tener un cierto tipo de cultura, o si lo que estás haciendo es dejando tu cultura a un lado para asumir un proceso cultural nuevo. Sí, es un tema muy académico, ciertamente, pero son dos cosas que dependen de qué lado estés. Ciertamente. Inculturación y sincretismo sería equivalente, entonces. Sí. De preguntas, porque el tema del sincretismo me fascina y lo he estudiado también en México en parte. Pero creo que eso va a dar lugar a muchas pláticas informales. Muchas gracias por tu presentación. Una cosita que quería añadir sobre la cuestión de inculturación, porque es bien interesante, hay tantos términos y también unos pasaron de moda, de repente dicen que sincretismo ya no esté, lo reemplazaron por mestizaje, muchas cosas, ¿no? Sí, Hibridación, que es ahorita el tema un poquito más de moda, el concepto de moda. La cuestión de la inculturación, desde mi punto de vista, sería lo que hizo la Iglesia Católica desde siempre. Es decir, existe algo, una base, a partir de eso vamos a construir algo para poder, como tú lo enseñaste perfectamente, que la gente se pudiera adherir a un mensaje. Entonces es esa política de sustitución finalmente, ¿no? Entonces existe algo, y lo mismo en los monumentos que en la religión, ¿no? Existe algo donde estuvo la pirámide, vamos a construir una iglesia, porque ahí se va a ocupar la carga sagrada. Hablo bajo tu control, Julio César, en cualquier momento me puedes corregir. No. Entonces ese sería el punto de la inculturación y luego lo que tú dijiste, la aculturación, ¿no? Que sería el punto de vista finalmente de las creencias o de los hábitos, lo que sea, que se van a mezclar, entonces se acultura el indígena, ¿no? Y eso da lo que sería el mestizaje. Pero son así términos, yo lo veo de esta manera. Pero en todo caso la temática del sincretismo es fenomenal y podríamos hablar horas y horas y horas, pero no voy a monopolizar la palabra. Hay un sociólogo argentino que en los últimos 30 años ha escrito sobre el tema de hibridación cultural. De hecho tiene un libro que se llama Culturas Híbridas, que es muy interesante también para poder ir agarrando las ideas sobre estos temas. Pues sí. El tema de hibridación también es un concepto que aparece también por ahí. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? Buenos días. Vengo de un pueblecito de Murcia que celebra la fiesta de moros y cristianos en torno a la cruz. Me ha llamado la atención cuando estábamos hablando al principio del sincretismo y del Día de la Cruz, que había por ahí un Día de la Cruz. Sí. Pero usted ha hablado más de la fertilidad que se celebraba ese día, entonces quería ver si me podía aclarar un poquito cómo se celebra ese día. Gracias. ¿Cómo no? En nuestra región, en Mesoamérica, a partir del mes de mayo, y esto puede ser el 3, el 2, el 5 de mayo, la lluvia comienza a caer. Los meses previos han sido para que los árboles frutales particularmente tengan sus flores y comiencen a convertirse esas flores, muchas de estas flores, en frutos. Pero comienza a caer la lluvia en el mes de mayo. Y yo decía, el semen que preña la tierra. Cae la lluvia, inunda la tierra y las frutas comienzan a salir de los árboles. Y es una época durante mayo, junio, en donde tenemos muchísimas frutas, no hayamos qué hacer con las frutas. Y se lo digo en serio, los mangos, que son de los árboles que más tenemos en América, yo creo que pasa en México también. Los árboles de mango, un árbol de mango te puede dar 2.000, 3.000 mangos, no se alcanzan a comer. Los mangos caen en el suelo y se alfombra el suelo de mangos, porque no se alcanzan a comer. Yo reniego de esto, porque digo, si yo fuera el dueño de un palo de mango, de un árbol de mango, yo seguramente estaría haciendo conservas y vendiéndolas además.
Pues la gente en el campo, el indígena no tiene necesidad. Ese tiene 30 palos de mango, 40 árboles de mango, pues. ¿Qué va a hacer con tanto mango guardado? Entonces, el tema de la fertilidad es la lluvia que preña la tierra y que da el fruto, que da los hijos que tiene la tierra. Esta es una cosmovisión indígena que yo no la tengo. Yo trato de entenderla y decirla, pero yo no tengo esta concepción del pueblo originario, del indígena. El indígena sí, es que la tierra no es la tierra, no es la propiedad, es la madre tierra. Y yo tampoco tengo esta visión. De hecho, ando buscando dónde comprar un par de manzanas de tierra, porque no es mi mamá. Pero para el indígena sí, esa es su madre. Y tiene la tierra, y quiere en muchos pueblos indígenas, los tarahumaras de los que hablaba hace un momento Rafa, están ahora mismo perdiendo sus terrenos, sus territorios en manos del Estado. El Estado está robando sus tierras para poderlas vender. Es su mamá, es su madre tierra, ¿no? Entonces, es esta manera de entender el tema de la fertilidad. La fertilidad llega para nosotros en el mes de mayo, que es llamamos la fertilidad, vamos a decir, la época de las frutas es el mes de mayo. Pero esta época de las frutas es la celebración del Día de la Cruz. Nada mejor que juntar el tema de la fertilidad de la tierra con la visión sobre la celebración de la Santa Cruz de Roma. Y entonces tienes un éxito asegurado para el futuro. 500 años llevamos pensando eso. En 500 años no se nos ha quitado la idea de que la celebración del Día de la Cruz es la celebración de la fertilidad. Mezclamos todo. No sé si está bien la explicación. Sí, era por ver la relación en llamarle el Día de la Cruz, porque en España, sorprendentemente, también la exaltación a la cruz es el 14 de septiembre, no en mayo, y aquí también hay otra cruz de otra población en Caravaca, internacional, y la fiesta de Morificano gira en torno a la cruz. Y me ha llamado mucho el tema de la atención y el tema de la fertilidad en relación a llamarle el Día de la Cruz en mayo, precisamente. La celebración nuestra, no sé si en México también, ahora no estoy seguro, ¿es el 3 de mayo también? Sí. Es el 3 de mayo. Tenemos celebración en América el día 3 de mayo. Es el Día de la Cruz, no el 15 de septiembre. El 14 de septiembre es la exaltación. El 14 de septiembre celebramos otra cosa que no voy a decir ahora. Lo voy a decir. El 14, 15, 16 se celebra la independencia. Señora, por favor. No, pero que ya no. Ya está. Sí, hola, buenas noches. Nuestra tierra, aquí en España, en el Levante español, la fiesta de moros cristianos tiene varias vertientes. Vertiente cultural, vertiente religiosa, pero también tiene una vertiente muy importante cívica, social, lúdica. ¿Ocurre lo mismo con las celebraciones que se hacen en El Salvador? Es una excelente pregunta porque aborda un tema que yo no expresé durante esta presentación. El tema de la fiesta de moros y cristianos en Mesoamérica en general tiene que ver con la fiesta religiosa del patrono local, ¿no? San Cristóbal. San Cristóbal, el día de San Cristóbal, cuando ese día celebremos. El día de San Lucas, celebremos fiesta de moros y cristianos. Está casi siempre vinculado a la fiesta del patrono local. Entonces es una fiesta que tiene que ver con la religiosidad. No es una fiesta exactamente religiosa, pero tiene que ver con la religiosidad, lo cual yo creo que es un instrumento didáctico también para el aprendizaje del catolicismo, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por el otro lado, tiene una vertiente económica de la que no me comentaba usted. Pero tiene una vertiente económica. En los últimos años el tema de los pueblos originarios se ha convertido en un tema turístico. Y da prestigio tener una percepción sobre pueblos originarios y su festividad. Da prestigio, le da prestigio al pueblo. La gente ocupa la fiesta de moros y cristianos o historiantes, en el caso de El Salvador, para que llegue gente de fuera, para que vaya a participar de la fiesta. Pero no es para que vaya a ver a los moros y cristianos. Es para que vaya a comprar, para que se hospede en ese lugar, para que compre cosas, para que coma, y es un tema económico también. Entonces, hay esta otra arista que también persiste y que cada vez va haciendo perder el sentido original de la fiesta de moros y cristianos, y en este caso de El Salvador en concreto, en donde la fiesta original, el teatro de la calle duraba
2 horas y media, 3 horas, 4 horas, y en los últimos 20 años este teatro ha pasado a convertirse en una danza de 15 minutos, en donde el Parlamento ya no tiene el papel importante que tenía previamente, en donde está lleno de contenido, la captura de la princesa, la embajada, etcétera, etcétera. Esto ya no es. Y esto no es por 2 razones. En el caso de El Salvador, en América hay tanta fiesta que cada una tendrá su propio rumbo, pero en este caso el desarrollo de esta fiesta abarca estos elementos que están relacionados más con el tema económico, con el tema turístico, y pierden el Parlamento por una sola razón, porque usan una máscara. Y entonces usted no me escucha. Si yo tengo el micrófono, usted no me escucha. Usa la máscara para poder parecer moro, para poder parecer español, para poder parecer moro, para poder parecer cristiano. Usan la máscara y al usar la máscara pierde el sonido. Y esto no se hace con micrófono, se hace en la calle, en donde hay un montón de ruido. Entonces yo estoy haciendo el recite de la poesía, pero usted no me escucha. Entonces la gente ya no le interesa. A la gente lo que le interesa es el colorido mismo que la danza tiene. Pero el tema turístico es central. Yo creo que el tema turístico también es central, o parte de los temas en España, pero que no es el centro, quiero decir. El centro es la identidad y el hecho de poderse sentir participando de este grupo, pero en el caso de El Salvador sí es. Pero en cualquier caso, quien participa en estas danzas o el pueblo, ¿se divierte? ¿Hay diversión en el pueblo esos días? Qué excelente pregunta. Usted hace preguntas todas bonitas. Y fíjese que en Guatemala, cuando dicen fíjese que, uno tiene que tener cuidado, porque siempre es para dar una excusa. Y fíjese que no le voy a responder a su pregunta, sino que esta respuesta se la va a dar Diego. Un saludo a todos, mi nombre es Diego Hernández, soy miembro de la danza de moros y cristianos de San Miguel de Tepezontes en El Salvador. Nuestra danza se viene realizando desde la época colonial y los primeros registros que hay en nuestra parroquia datan de mediados de 1700. Entonces nosotros hacemos la estimación de que nuestra danza se viene realizando desde 1740. Además cuenta con varios testimonios de abuelos en los que ellos ya ubicaban la danza de moros y cristianos con el inicio de las fiestas patronales de nuestro municipio que están dedicadas a San Miguel Arcángel. ¿Cómo llegué a ser moro y cristiano? Pues desde pequeño se tiene este bonito ideal de algún día formar parte de la danza. No todas las personas lo llegan a lograr, pero habemos personas que sí tenemos esa fortuna, y en mi caso yo fui invitado por un participante de la danza en el que me motivó a participar del grupo, y en nuestro municipio el pueblo tiene este arraigo con la danza, tiene ese amor por la danza también. Entonces obviamente le dije que sí quería participar, y desde entonces vengo participando, ya 11 años de participar ininterrumpidamente, a pesar de las dificultades, estudios y actividades profesionales, pues nosotros siempre tenemos esa disposición y ese gusto de participar. La motivación siempre son los aspectos religiosos y sobre todo el entusiasmo que nosotros tenemos y el amor que tenemos por lo que es lo que engloba la realización de la danza de moros y cristianos. Entonces es como esa religiosidad popular y también esa motivación que nosotros tenemos y ese orgullo que nosotros tenemos de participar. ¿Y qué siento yo? Pues sí, ese orgullo de participar, porque es algo bonito, algo que nos encanta, es algo que nosotros hacemos gratuitamente en el municipio, y pues es algo que nos gusta hacer, es nuestra manera de expresión para con el municipio y con el mundo, ya que nuestra danza, pues ahora por medio de las redes sociales, pues tenemos una página en Facebook en la cual subimos nuestros videos de nuestra danza, y pues nos sentimos orgullosos de mostrar al mundo lo que nosotros realizamos. Y pues eso,
eso, nuestro pueblo pues se siente orgulloso también de tener una danza, ya que en El Salvador ya son pocos los municipios que conservan la danza, a pesar de que en los inicios de El Salvador casi que todos los municipios tenían un grupo de moros y cristianos, pero en la actualidad ya son pocos. Y nuestro San Miguel de Pesontes pues se siente orgulloso de tener aún viva la danza de moros y cristianos y que esta se ha venido realizando de manera ininterrumpida. Así que eso es parte de lo que nosotros sentimos, lo que yo siento y lo que como grupo queremos expresarles. Así que sin nada más que añadir, nos despedimos y un saludo a todas las personas que ven este video y en especial al maestro Julio Martínez que nos ha pedido este video. Adiós. Casi escuchó su pregunta, creo. Esto responde a lo que piensan los danzantes, ¿no? Y como él, muchísimos. Algunos no entienden el origen, otros sí lo entienden. Alguna vez he pensado que no me corresponde a mí explicarles este origen, siendo que ellos tienen una historia armada en su cabeza y que yo no quisiera hacer que eliminara esa manera de entender su tradición. Le respondió Diego. Diego, que además es Santiago, ¿no? Además tiene un componente que nos acerca en el sentido de que realmente nuestras fiestas de moros y cristianos para nosotros son un vínculo y un motivo de unidad y de pertenencia y de pertenecer a un grupo, en concreto a cada una de las ciudades o pueblos que disfrutamos de los moros cristianos. De hecho, hemos conversado un poco con Pepa en estos días. Este es Diego, de San Miguel de Pesontes. Y no sé si puedo decir. Que queremos ver cómo San Miguel de Pesontes se convierte en miembro de la UNEF. Que sería, desde mi perspectiva, una cosa maravillosa. Esa es mi perspectiva desde América, ¿no? Y me parece bonito. En un rato vamos a comunicarnos, Pepa, con Diego o con Alex en San Miguel de Pesontes para que puedan hablar contigo y ya ustedes puedan ver qué hacen. Ojalá que puedan hacer algo interesantísimo. Pero, ¿qué puedan preguntas, maestro? Muchas gracias. Muchas gracias. Los profesores dicen o decimos que, los docentes quiero decir, decimos que cuando tú haces una conferencia y nadie pregunta es que no importa. Y cuando hay mucha pregunta dices, sí, interesó el asunto. Y yo estoy muy contento con eso, sí. ¿Verdad, Gaby? No es así, ¿no? Hola. Adelante. Buenos días. Bueno, enhorabuena por tu exposición, me ha resultado muy interesante. Yo venía a comentar sobre lo que estábamos hablando antes de la cruz y la festividad esta de la sexualidad, que en verdad aquí en este territorio, antes de la colonización castellana, prefiero decir yo, no española, que española en aquella época no existía, también nuestras antiguas tradiciones paganas también tenían festividades muy similares a las indígenas. La cruz antiguamente... No, como dicen ustedes, no pillé eso, ¿no? No capté. Otra vez. Perdón, disculpa. Que las antiguas tradiciones paganas que teníamos en ese territorio también eran muy similares a las indígenas que usted comenta. Igual la de la Cruz de Mayo antiguamente era Beltán, que también se celebraba la sexualidad por la situación climatológica que conllevaba la temporada del año en la que los frutos empezaban a dar frutas. Al igual que también estaba Lita, que corresponde a la actual fiesta de San Juan, en la que se hacían hogueras para celebrar la época la noche más larga del año. Pues bueno, el comentario era sobre esto, que antiguamente aquí, antes como a lo mejor están un poquito más perdidas, ya que el cristianismo llegó mucho antes, pero todas estas festividades más involucradas con la tierra también las teníamos en fechas muy similares. No, es que los pueblos tienen un ir y venir de culturas. Las influencias llegan de todos lados y yo pienso que no hay una cultura que sea permanente, ¿no? que nunca se transforme, que nunca cambie. Yo creo que eso no existe. Nosotros los salvadoreños somos migrantes a los Estados Unidos, igual que los mexicanos que son migrantes desde siempre hacia los Estados Unidos. Y en esa migración
hay una cosa que no hemos logrado hacer. Ya los gringos, los estadounidenses, quiero decir, ya comen pupusas, ¿no? Pupusas es lo que nosotros hacemos, gorditas le llaman en México, pupusas le llamamos nosotros. Ya los gringos comen pupusas, comen gorditas, comen tacos, hay una cosa que se llama Taco Bell también, además, etcétera, etcétera. Lo que no hemos logrado hacer hasta ahora es que la ciguanaba, que es una llorona en El Salvador, la ciguanaba, aparezca debajo del puente de Brooklyn. No hemos logrado que eso suceda. Todavía. Ojalá que suceda, ¿no? Ojalá que suceda. Pero bueno, es eso. Pero yo creo que estoy de acuerdo con usted que las culturas van evolucionando, van transformándose, van cambiando permanentemente, que no hay una cosa que sea sumamente permanente. Habrá cosas que quedan ahí, y esas cosas que quedan incluso sufren cambios a través del tiempo. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por esa visión tan amable que das de la conquista. Que voy a... Tengo otra. Te la guardas. La verdad es que son hechos que sucedieron hace 500 años y todavía después de 500 años no hemos acabado los españoles de hoy en día de pagar aquella cosa que hicieron aquellos, ¿no? Sí. Aquellos que además son vuestros antecesores, no los nuestros, como está señalado aquí. Esas invasiones han sucedido aquí también. Entiendo que no quiero hablar de eso. Pero que esta pregunta venía por esa idea que los castellanos no solamente han invadido América, también han invadido otros territorios peninsulares. Así que esa cosa del siglo. Y es verdad, y a mí me gustaría que hubiese podido venir Albert Alcaraz, que ha hecho una tesis doctoral sobre ese otro origen que decía J ahora mismo, sobre la importancia que tienen las fiestas como elemento de cohesión, de integración, que tú has puesto de manifiesto. Es la idea de la comunión de la comunidad. Y da igual el origen, da igual lo que sea, sino que nos sentimos propios, es nuestro símbolo de identidad, lo asumimos, como se decía ayer, con un proceso de antropofagia, nos comemos al enemigo, lo asumimos, lo hacemos nuestro y a partir de ahí celebramos que nos conocemos, que formamos parte de un pueblo, que mi abuelo me traía aquí a este sitio y yo lo celebro con mi abuelo y con mi padre, esa cosa familiar. Y la tesis de Albert Alcaraz se llama literalmente La Fila de Dionisio. Es decir, la comparsa de Dionisio o de Baco. Y ayer por la mañana, como llegué tarde, no tuve la oportunidad de comentarlo en los aspectos pedagógicos, pero ahora que Miguel Ángel se lo suelto. Porque yo creo que una de las principales funciones que tiene las fiestas de moros y cristianos es la de educar a los jóvenes en la vida adulta. Es una fiesta bacanal. Tiene que ver con el sincretismo que se ha comentado. Aquí había otra cultura antes de que llegara el catolicismo, y la asumimos y se integró y se hicieron cosas como la Candelaria que tú has puesto de manifiesto hace rato, la fiesta no pagana, sino de otra religión que había antes del catolicismo, que se celebraba en la península. Pues las bacanales se ha desprestigiado el término, el concepto, pero era un dios, Baco o Dionisio, un dios con su templo que se celebraban oraciones y se le pedían milagros como si sucediera. Es una de las fiestas que más me gusta. A mí también. Y las fiestas bacanales consistían, fíjense ustedes, las fiestas bacanales consistían en integrar a los jóvenes, niños y niñas, en los usos y costumbres de los adultos, en comer, beber, bailar y celebrar la vida, que es lo que hace la fiesta de moros y cristianos, de la mano de los padres, de los abuelos, los niños. Antes empezábamos a fumar puros o lo que sea, a beber un poco de café licor o beber esas cosas y a disfrutar de la vida, a bailar con las chicas o con los chicos, esas cosas. Ese es uno de los profundos significados que yo entiendo que tiene la fiesta de moros y cristianos, ese de crear grupo, comunión, integración, que puede el manifiesto J, más allá de identidad. Y eso es una discusión que no tenía por qué haber soltado. La pregunta directa, eso que has comentado, que hablaremos esta tarde, ese riesgo, el turismo, esta tarde es un tema específico que habla de turismo, riesgo o oportunidad. Y has comentado ahora muy brevemente, el media pasada, porque no tiene más tiempo para ello, que todos tienen el producto de ser producto turístico, todos quieren tener, nuestra fiesta de moros y cristianos, queremos todos tener declaración de interés turístico, sea la que sea. Y eso al final nos convierte en un producto turístico y dejamos de ser las personas que dejamos ser festeros y celebrar y nos convertimos en actores pagados por alguien que viene de fuera a comprar nuestros desfiles. Bueno, eso lo diremos discutir esta tarde, que tú lo has comentado ahora. Hay un riesgo sobre el turismo, el proceso de tematización de las fiestas de política y de pérdida de significado profundo.
Mira, sobre esto hay dos cosas que me gustaría comentar a partir de lo que dice Gabino. La primera es lo que decía la doctora Botella ayer. La doctora Botella decía ayer que convertir a la fiesta de moros cristianos en un patrimonio de la humanidad no tiene el propósito de convertirla en un sentido turístico al que la gente vaya. Tiene el propósito de hacer una preservación. No era la doctora Botella, era la otra doctora Ángela. Era que decía esto, que es importante la preservación del patrimonio, de este patrimonio intangible. Yo creo que sí que es importante. Yo estoy luchando en el caso de El Salvador, yo y otros 4 gentes más, para que la fiesta de moros y cristianos historiantes se convierta en El Salvador en patrimonio nacional cultural intangible. No hemos logrado. El tema cultural es un tema de Quijote, de luchar, de pelearse, de hacer enemigos sin que uno lo busque, etc., ¿no? Pero esta es una manera, a partir de lo cual, una ruta, a partir de lo cual uno piensa que hay que hacer de la fiesta de moros y cristianos un patrimonio intangible nacional. La otra es, hay un riesgo en que al convertir a la fiesta de moros cristianos en una entidad de carácter turístico, llamativo, atractivo para el resto de la gente, se banalice, decía alguien, se difunda de una manera no adecuada. Yo creo que sí, yo creo que existe, y creo que incluso desde dentro de los pueblos hay gente que lucha porque la fiesta de moros cristianos tenga estos 10 minutos de danza con un traje muy colorido y que no sea el teatro original de 3 o de 4 horas, y que eso hace perder la tradición. En El Salvador teníamos a principios del siglo XX, 1914, teníamos 114 grupos de moros y cristianos. A esta altura, año 2021, tenemos 32, 33, 34, 31, eso depende del momento en que lo digas, grupos de moros y cristianos. Han ido desapareciendo y van a continuar desapareciendo, me cuesta decirlo, pero van a continuar desapareciendo a pesar de lo que yo piense. Creo que hemos hecho en estos últimos 10 años un esfuerzo para que ese desaparecimiento sea mucho más lento y se ponga de relevancia. Ya los moros y cristianos danzan en el centro de la ciudad, ya danzan en el centro de San Salvador, ya la gente llega y más gente habla sobre los moros y cristianos. La difusión a partir de artículos, a partir de libros, hace que la gente tenga una visión un poquito más cercana al asunto. Hace poco montamos en el Museo Universitario de Antropología una exposición de moros y cristianos que mucha gente llegaba a decir, ¿y esto qué es? ¿Y de dónde aparecen estos? ¿Y de cuándo estaban? Digo, han estado aquí siempre. Bueno, Daniel Catalá, tengo unos textos y una foto de Daniel en esta exposición del museo que montamos juntamente con otros amigos alrededor del Museo Universitario de Antropología. Y digo que más gente va sabiendo, va conociendo. Y ojalá que esto se convierta también en un elemento que haga que haya gente más interesada y que la percepción sobre la fiesta no sea la percepción turística, sino la percepción patrimonial, identitaria, cultural, que es lo que debería existir. Pero hay cosas contra las que no se pueden luchar. Estos molinos de viento no son imaginarios, son de verdad. Bueno, me sabe mal, no, es que sí, hay más gente que tiene que participar y me sabe mal cortar, pero tenemos las ponencias de Rafael, tenemos la ponencia de Luis y si no, no vamos a llegar a tiempo. Estoy seguro de que con el talante de Julio estará encantado de hablar con cualquiera de vosotros en el momento del café, en la comida y en cualquier otro espacio en el que podáis coincidir. Pero tenemos que dar paso a la siguiente ponente. En cualquier forma, el debate es súper interesante y estábamos viendo unas aportaciones que yo creo que están siendo muy relevantes para el objetivo de este congreso, Gabino. Como hemos hablado mucho de ello, Miguel Ángel, hemos comentado todas estas cosas y creo que es muy relevante. En cualquier caso, demos paso a la siguiente ponencia que nos introduce Manuel.